intentando llegar a este momento, como decía Gemma, y por fin estoy aquí con vosotras con bastante ilusión, porque es de las cosas esas que se truncaron con todo esto. Espero que el año que viene pueda estar ahí, aunque sea de oyente con vosotras, con otras actividades que monte el Feminari, y podamos vernos en carne y hueso, ¿no? En la sesión de hoy voy a hacer todo el esfuerzo posible por acortar distancias en las pantallas e intentar transmitir la información como si estuviera allí con vosotras, ¿no? Al menos lo voy a intentar. Mi intención, como decía Gemma, es hablar, pues eso, parar un poco antes de las 12:30 para que tengamos hasta la 1, a poder ser unos 35 o 40 minutos, bueno, pues para debatir, para pensar colectivamente, para reflexionar, que suelen ser las partes más ricas de este tipo de encuentros, ¿no? Donde la información fluye de un lado a otro. El reto que me proponían María y Gemma era que hoy hablara, bueno, pues del feminismo a los márgenes, de estos feminismos otros, de estas conexiones entre el feminismo y el antirracismo, cómo surgen, cómo se enuncian algunos movimientos feministas que se enuncian desde desde la identidad racial o la identidad cultural o la identidad territorial, desde una subalternidad o desde una contrahegemonía, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que vemos en un feminismo hegemónico frente a esto? ¿Cuáles son las incomprensiones, los nudos que son más difíciles de resolver? Bueno, y cuáles son las propuestas de superación para que verdaderamente caminemos hacia un feminismo anticapitalista y que este movimiento que se enuncia como feminismo en singular camine hacia el antirracismo, ¿no? Yo voy a intentar dar algunas ideas desde mi experiencia profesional y política sobre estos asuntos, y después, bueno, pues son cuestiones que están vivas, que se están construyendo en las prácticas de luchas reales, en los discursos cada día, así que está en construcción, por lo cual el debate es muy importante en estas materias, ¿no? Que no vamos a hablar de algo cerrado ni finiquitado, sino que hay una construcción entre mucha gente de estas prácticas de lucha feministas y antirracistas. Antes de meterme un poco en faena, que sobre todo, bueno, voy a hablar desde un feminismo gitano porque es lo que conozco más de primera mano, pero seguramente en mi intervención, bueno, pues otras realidades que conozco, como la realidad de las trabajadoras marroquíes en el campo, u otras realidades de mujeres migrantes, como las trabajadoras domésticas, pues van a estar también salpicadas en los ejemplos porque forma parte también de mi experiencia política y profesional, ¿no? Antes de poder compartir con vosotras estas ideas, necesitaba hacer un pequeño marco teórico sin ánimo de aburrir, porque sé que la mayoría lo controláis, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos, o desde dónde hablo yo cuando hablo de patriarcado, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de capitalismo, y cómo hay un hilo entre estas realidades? Creo que Jo no la sento. La sentiu? ¿me había silenciado, Gemma? Ahora sí, ¿no? Creo que al intentar... Ahora sí. Sí, al intentar silenciar un micro que quedó abierto... Ai, vale, sí. Sí. Bueno, sisplau, tanqueu els micros tota la resta. Que hi ha gent que té el micro obert i llavors al tancar-lo pot ser que jo hagi tancat el seu. Va, repito, porque todo sigue igual, no ha cambiado en estos 2 segundos el patriarcado. Cuando abordamos qué es el patriarcado o qué es la colonialidad y el racismo, yo mantengo que son sistemas de ordenación de las riquezas a escala mundial. Es decir, un criterio de reparto del trabajo y del valor del trabajo y de las riquezas que produce el trabajo humano a escala mundial. Tanto el patriarcado como el racismo no son externalidades fuera del sistema capitalista o del neoliberalismo en esta fase, sino que forman parte del modelo económico. Para mí esto es importante porque a la hora de articular las respuestas desde feminismos contrahegemónicos, desde feminismo antirracista,
Es importante entender que es una impugnación a las reglas del juego socioeconómico a escala mundial y más allá de una reivindicación de identidades concretas, ¿no? Creo que esta es una idea importante que estaría bien que debatiéramos, ¿no? Porque efectivamente el orden económico a escala mundial, el neoliberalismo económico, pone un precio diferente a la fuerza de trabajo y a la vida de las personas dependiendo de una vara de medir en la humanidad donde el varón y la blanquitud y la occidentalidad se sitúan en la cúspide de esa jerarquía humana y todo lo que va quedando por abajo, es decir, los cuerpos que van quedando por atrás de ese ideal, van abaratando el precio de su fuerza de trabajo a medida que se desciende en esa escala, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres y las mujeres no blancas y no occidentales pues suelen estar en la base de esa pirámide de humanidades y no es casual que en el mundo entero los trabajos más duros, peor remunerados y con menor reconocimiento social, pues en la actualidad lo realicen las mujeres y las mujeres racializadas y las mujeres que no habitan Occidente. A esto me refiero con que el racismo o la colonialidad y el patriarcado son sistemas de ordenación de la riqueza en el mundo o sistemas de ordenación del trabajo y la riqueza a escala mundial. Posiblemente sin un cuestionamiento del racismo o un cuestionamiento del patriarcado nos tiene que conllevar per se un cuestionamiento del sistema económico y no es posible defender posturas antirracistas o feministas sin una impugnación de todo. Al menos las feministas anticapitalistas lo mantenemos así. Si definimos el feminismo como, bueno, esto da para máster, ¿no? Pero por dotarnos de alguna definición que nos permita pensar juntas. Si definimos el feminismo como esa lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en el acceso a los bienes básicos para la vida, es decir, que todas las mujeres pudieran mantener su vida dignamente, no podremos conseguir este final último sin cambiar un modelo económico a escala mundial, ¿no? Yo a las feministas liberales o a las feministas que no cuestionan el orden capitalista siempre reto a preguntarles, bueno, ¿cómo pretenden garantizar en igualdad de condiciones los bienes básicos para la vida de todas y cada una de las mujeres del mundo sin darle la vuelta a un orden económico que se basa en la sustracción sistemática de bienes materiales e inmateriales de 2/3 de la humanidad hacia otros, ¿no? Desde este marco teórico es desde el que voy a hacer mi propuesta, mis reflexiones y compartirla con vosotros. ¿Bien? ¿Se entiende bien? ¿Hay algo que...? ¿No? Gracias, ¿eh? Es que en lo de la pantalla, si me dais feedback y os pregunto, una siente mucho alivio. Bien. Ante esta realidad y este entrecruzamiento del capital, el patriarcado, el racismo y la colonialidad, es lógico que existan prácticas de lucha, discursos de impugnación a esto desde identidades o desde comunidades que también están atravesadas por estos ejes, ¿no? Es por esto que es normal que se empezara a hablar en el siglo XX, bueno, pues de los feminismos negros, de los feminismos indígenas, de los feminismos chicanos en Estados Unidos que intentaban dar una respuesta a estos diferentes golpes que recibía una mujer dependiendo en ese orden de la escala donde se situaba e intentaban enunciar sus prácticas políticas desde ahí. Con el auge del feminismo en el último ciclo de lucha, pues cada vez más trending topic, ¿no? Antes a las manis del 8M íbamos unas cuantas y hemos visto que en los últimos años las manis del 8M nos han desbordado a todas, ¿no? Sé que le hablo a las mujeres que iban a las manis del 8M en 2010 y en 2011 y mucho antes, y éramos, bueno, pues cada año las mismas y en los últimos años, bueno, pues esto ha sido un desborde y de repente pues el feminismo es trending topic y al feminismo se le empieza a agregar muchos apellidos, ¿no? Bueno, desde el feminismo liberal, este del que os decía antes, a otro tipo de feminismo. En mi realidad, cuando se enuncia, muchas mujeres de mi entorno pues empezaron a hablar de un feminismo gitano o incluso de un feminismo andaluz. Voy a centrarme más en el feminismo gitano, aunque muchas de las premisas podría compartirse, ¿no? Pero voy a hablar un poquito del feminismo gitano como ejemplo. Para ver qué empieza a ocurrir, cuáles son las respuestas cuando hay mujeres que se enuncian desde ahí, aquí y ahora,
en el Estado español, ¿no? Se empiezan a anunciar como feministas gitanas, un feminismo gitano como una práctica propia, está a debate. No todas las asociaciones de mujeres gitanas se identifican como feministas, pero sí son asociaciones de mujeres que están luchando por los intereses y los derechos de las mujeres gitanas que sienten esta desigualdad, pero otras sí, ¿no? Otras mujeres cada vez empiezan a anunciarse desde ahí. ¿Cuáles son las respuestas que se recibe cuando las mujeres, cuando este feminismo, que bueno, ya digo, está en construcción, que yo enmarco, bueno, pues en estos feminismos contrahegemónicos que atraviesan la raza, la identidad cultural o étnica y la identidad y la cuestión de género? Bueno, pues eso, en estos feminismos otros, o estos feminismos que se llamaron contrahegemónicos, el feminismo negro o en esa línea, ¿no? De coloniales, en fin, hay un montón de adjetivos. Ese feminismo gitano que se empieza a anunciar tímidamente desde ahí, recibe una respuesta muy dura, pues por parte de cuando alguien se enuncia públicamente así. Esto mismo que estoy contando seguramente seguramente no, está ocurriendo también cuando las mujeres musulmanas se enuncian como feministas o otros colectivos de mujeres subalternizadas se enuncian como feministas. Lo primero que se le exige a una mujer de uno de estos colectivos que en el imaginario de estas identidades culturales, que el imaginario colectivo asocia con un machismo en un grado superior, lo que se le pide a este tipo de movimientos es que primero se deconstruyan sus propias comunidades, ¿no? Y lo que vemos una y otra vez en el discurso del feminismo hegemónico es que una mujer con hijab no puede hablar de feminismo hasta que no deconstruya su realidad, o que una mujer gitana primero tiene que empezar arreglando su casa y el patriarcado que padece en su día a día antes de pretender impugnar un orden económico o colonial o patriarcal a escala mundial, ¿no? Frente a esto es donde se están articulando determinadas respuestas y donde creo que es necesario que pensemos sobre estas cuestiones y que el feminismo dé respuestas, porque son choques que creo que debemos de superar, ¿no? Pero voy con el guión, ¿eh? Para no aburrir. Por lo menos debemos de ponernos en estado de duda, ¿no? Yo en estos debates que son difíciles, invito a la gente siempre a ponerse en estado de duda y preguntarnos el por qué precisamente son esas mismas comunidades que esta jerarquía de humanidades que hablaba al principio condena a los estadios más bajos, es decir, las personas que más se alejan del paradigma occidental y blanco, que son las personas que sufren una mayor desigualdad en el reparto de riqueza a escala mundial, son precisamente las mismas que se perciben en el imaginario colectivo como las más patriarcales o las más machistas, ¿no? Y yo creo que uno de los artículos que os pasé lanzaba esa pregunta: ¿por qué siempre nos resultan más machistas los gitanos, los musulmanes, los sures o los pobres, ¿no? Es una pregunta que desde un feminismo crítico tendríamos que resolver, o al menos ponernos en estado de duda, porque coincide casualmente con estas mismas comunidades que el orden neoliberal da un lugar inferior. Ante esto, por lo menos, yo lanzaba, si no, para convencer, si eso, como decía, poner en estado de duda y pensar, ¿cómo es posible que este orden patriarcal del mundo, es decir, esta ordenación que pone un precio más bajo a los cuerpos, a las vidas y al trabajo de las mujeres a escala mundial, beneficie principalmente a las comunidades occidentales o las comunidades blancas? Es decir, la concentración de la riqueza a escala mundial la tenemos aquí, nosotros, ¿no? En el occidente. Sin embargo, somos los máximos beneficiados del orden patriarcal del mundo a nivel material y económico, ¿no? O sea, que haya muchas mujeres que trabajen por muy poco en el sureste asiático, en las maquilas mexicanas o en las minas del Congo para sacar el litio donde construimos los ordenadores con los que nos estamos hablando, y que haya una mano de obra esclava o semiesclava en estos lugares produciendo la riqueza que consumimos. El occidente es el mayor beneficiario y, sin embargo, se percibe a sí mismo como el más desarrollado y superior en cuestión de paridad, de igualdad de género, y ve al resto como más machistas o patriarcales, ¿no? Claro, esto cuanto menos es un estado de duda. No vengo a dar respuesta, pero sí ponernos en estado de duda y pensar, ¿esto cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que el occidente se cree
a la vez de los derechos sexuales, reproductivos, de igualdad de género, a la vez que se beneficia de la desigualdad de género en el resto del mundo, ¿no? Para esto, para mantener esto, es donde yo lancé una idea un poco osada, pero bueno, es para arrancar pensamientos y debates. Decía, bueno, es que el patriarcado tal como lo conocemos hoy, o sea, hablar del patriarcado musulmán, del patriarcado gitano, del patriarcado andaluz, del patriarcado del sur de Europa, del patriarcado latinoamericano, es una falacia. El patriarcado es uno y es un orden económico a escala mundial. Después se puede reproducir en prácticas concretas y, por supuesto, hay comunidades que pueden tener, o grupos humanos, unas prácticas de desigualdad mayores que otras, ¿no? Y que haya mujeres en partes del mundo donde su condición, su situación de derechos, pues es más grave, ¿no? Pero estas prácticas machistas que podemos encontrar en el mundo entero, si tiráramos de un hilo, terminan beneficiando en última instancia al sostenimiento del patriarcado a nivel global o universal. Este patriarcado a nivel universal del que termina siendo beneficiario un porcentaje de la población mundial que suele ser blanca, occidental y en su inmensa mayoría varones, ¿no? Esto no, por eso mantuve creo que mandé el artículo, este título tan fuerte del patriarcado es solo uno y es blanco y occidental, ¿no? Y es payo y es occidental, ¿no? Porque si bien las prácticas, yo mantengo, y cabe el debate, y podemos debatir de esto, yo mantengo que si bien las prácticas de desigualdad, o sea, relaciones de poder entre hombres y mujeres han podido existir mucho en muchos momentos de la historia y en muchos lugares, y no es un invento del capitalismo, sí es cierto que la universalización de esta jerarquía entre el hombre y la mujer como forma de producir la riqueza y el reparto de riqueza, imponerlo a una escala universal, no había ocurrido nunca hasta que no se lleva a cabo la imposición del sistema capitalista a través de la colonialidad, ¿no? Podían existir desigualdad entre mujeres y hombres, pero no como un proyecto económico universal como existe a día de hoy. Y a la hora de enfrentarnos a este monstruo, creo que es bueno que hagamos un análisis lo más exacto posible del monstruo al que nos estamos enfrentando. Es por esto por lo que entendemos que ninguna práctica de lucha que puedan hacer las mujeres oprimidas en sus propias comunidades pueden tener una capacidad impugnatoria total si no mantenemos un discurso antipatriarcal y anticapitalista a nivel global, ¿no? Hay un ejemplo que creo que se entiende mejor en vez de tanta abstracción, que no pongo en el libro, pero que en la práctica lo vemos, ¿no? En la realidad de la fresa de Huelva, que conozco de primera mano, Gemma también, y muchas de vosotras que conocéis la realidad de Lleida y también la de Andalucía, ocurre esto que os estoy contando en el nivel más práctico, ¿no? Posible de ver. Resulta que la contratación en origen, o sea, la ley de extranjería permite contratar a personas en origen que vengan para la recolección de la campaña y después las devuelvan. Creo que en Lleida también existe una experiencia con personas latinoamericanas un poco más pequeño en número, pero algo parecido, ¿no? Aquí en Huelva la ley lo permite y desde el 2002, el año 2000, que se empieza a permitir, toda la patronal está de acuerdo en que uno de los requisitos que tengan estas personas que vengan a trabajar con su contrato de origen sean mujeres, ¿no? ¿Qué están buscando cuando esto es así? Bueno, pues están buscando principalmente, bueno, pues un abaratamiento de la mano de obra y en un imaginario machista, bajar el nivel de conflictividad sindical porque las mujeres van a ser más dóciles a la hora de aceptar las duras condiciones del trabajo en el campo sin tanta conflictividad, ¿no? Esto es lo que mantenemos que hay detrás. Pero es más, cuando en el 2000, esto comienza en el 2000 y son mujeres de Europa del Este las que vienen contratadas en origen. La patronal se da cuenta que son mujeres demasiado emancipadas, quieren quedarse aquí, se echan novios onubenses, ¿no? Empiezan a mantenerse todos estos relatos, son mujeres muy dependientes y hay un cambio, el gobierno pacta con el Reino de Marruecos y a partir del año 2006 las mujeres que vienen en el contingente son marroquíes, con el requisito de que sean casadas o divorciadas, pero con cargas familiares e hijos menores en su país de origen, ¿no? Esto es así de evidente, a todas luces ocurre, acaba de ocurrir, volverá a ocurrir el año que viene, en la primavera del año que viene. Es un ejemplo muy claro de cómo en el imaginario occidental que ve
como más machista y patriarcal, supuestamente será o no, la sociedad marroquí se beneficia económicamente de este supuesto machismo marroquí. Este supuesto machismo marroquí, que tanto se critica desde el occidente, termina siendo un gran generador de riqueza directa para la patronal fresera en Huelva y toda la industria que se beneficia detrás de esto, ¿no? El contrato marital y el contrato laboral se superponen y se buscan a estos perfiles de mujer. Lo que no sé si he sido capaz de transmitir esta idea, pero lo que vengo manteniendo es que, lo que intento mantener es que si la sociedad marroquí es más machista o menos, si es que existiera un criterio para medirlo, el beneficiado último del machismo marroquí termina siendo los grandes capitales occidentales. Y esto creo, esta es la realidad, esta es un ejemplo que pongo porque conozco, pero estoy segura y que detrás de cualquier práctica machista que podamos ver en el mundo entero, ¿no? Si tiramos de un hilo, el beneficiario último es el orden global, ¿no? En el libro sí rescataba planteé un ejemplo con mayor o menor desatino, que era el relato de las mujeres gitanas, la opresión de las mujeres gitanas que viven supeditadas al marido y que tienen que trabajar, bueno, que viven subyugadas a las necesidades de su familia, de su marido y de sus hijos, ¿no? Esto puede ser real en una familia, más, menos. Antes de entrar en ese debate, la pregunta que yo lanzaba, vale, y si esto fuera así, imaginaros, ¿no? Que en los guetos las mujeres gitanas viven subsumidas en las necesidades de su marido y demás, ¿a quién beneficia en última instancia esto? Porque esto beneficia mucho más que al marido y a los hijos. Que una mujer gitana en un barrio marginal donde la vida no se está sostenida se encargue de todas estas labores de sostenimiento de lo cotidiano y de los cuidados más mínimos, beneficia en último lugar al mantenimiento del orden global, ¿no? Posiblemente si las mujeres gitanas de los guetos tuvieran más emancipación o tuvieran mayores cotas de derechos y no estuvieran encargándose de esta parte de los cuidados en un contexto de colapso, pues la conflictividad sería mayor, ¿no? Esto dando por hecho que el estereotipo fuera cierto. Aun si fuera cierto, ¿quién se beneficia de que las mujeres gitanas vivan para el cuidado y sostenimiento de su marido y sus hijos en barrios más excluidos socialmente, ¿no? Bueno, pues seguramente sería más difícil de mantener esa exclusión social si no fuera por estos cuidados, ¿no? No sé si estas ideas son un poco... Estoy deseando de que me deis ya el feedback en el debate. Bien. Entonces, claro, cuando este tipo de feminismo a los márgenes, ¿no? Que es el tema que nos trae hoy, cuando las mujeres desde su condición de musulmana, de gitana, de sureña, se enuncia como feminista y el feminismo hegemónico le pide que antes pague un precio y que trabaje el machismo interno de sus comunidades, realmente se está basando en una falacia que sigue reproduciendo un modelo de ordenación de la jerarquía de humanidades, donde hay unas comunidades que se sienten en la vanguardia del desarrollo y la modernidad y otras que están en un estadio primitivo de su desarrollo y que deben de avanzar hacia esto, ¿no? Esto es peligroso porque el feminismo blanco, el feminismo hegemónico, muchas veces apuntala la propia orden de jerarquía del mundo, ¿no? Shirin Ebli, que es un libro que es muy polémico, pero lo recomiendo, por lo menos para pensar, que se llama el libro La cárcel del feminismo. Ella escribe, es una investigadora musulmana y cuenta también cómo gran parte de, por ejemplo, la invasión de Irak, el relato oficial fue que se hacía para liberar a las mujeres musulmanas del yugo patriarcal, ¿no? Musulmán. Claro. Cómo tenemos que estar muy alertas, las feministas antirracistas y las feministas anticapitalistas, de combatir este tipo de respuestas de un feminismo más hegemónico, más trending topic, sobre todo en este momento donde hasta Patricia Botín se declara feminista, ¿no? Vale, voy a ir lanzando algunas ideas más para el debate. También me interesaba, para hablar de este feminismo a los márgenes, un poco lo que venimos hablando de cómo se construye la imagen de la mujer en los márgenes, ¿no? Me voy a centrar en la historia de cómo se ha construido la imagen de la mujer gitana, porque también creo que es muy representativa, sobre todo porque creo que la historia del pueblo gitano en el Estado español
el cómo se construye el antigitanismo, el tratamiento que se le da a la comunidad gitana, las leyes de persecución durante 500 años al pueblo gitano, a través de eso es un buen ejemplo para entender cómo se construye el racismo y la homogeneización cultural del Estado, el proyecto nacional español, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que estamos enfrentando hoy, ¿no? Ese modelo único de ser y estar, esa españolidad ligada a lo blanco, a lo católico, que tiene una necesidad de borrar todo lo que no cabe en ese ideal, ¿no? Creo que la historia del pueblo gitano la evidencia muy bien. La persecución a la lengua del pueblo gitano, bueno, pues posiblemente tenga que ver también mucho con la persecución a otras lenguas en la península ibérica, ¿no? Como ese ideal de lo homogéneo de cultura con el que se impone la idea de España y que han sufrido históricamente el pueblo gitano, bueno, pues seguimos hoy en día, sigue existiendo un Estado construido desde ahí y muchas veces las propuestas antirracistas o las luchas antirracistas tenemos que orientarlas sabiendo cómo es el nivel del monstruo que estamos enfrentando, ¿no? Bueno, por eso decía, el ejemplo del pueblo gitano es muy buen ejemplo para entender el racismo y por tanto el ejemplo de cómo se construye los estereotipos también en torno a las mujeres gitanas nos dan muy buenos ejemplos de cómo se construye este racismo patriarcal aliado al capitalismo. Voy a soltar esta idea y creo que voy a abrir un poco el debate. La mujer gitana históricamente se construye como antagonismo al ideal, ¿no? Al ideal de mujer que se debe ser o que el capitalismo o el orden económico necesita en cada momento histórico que sea el ideal. La mujer gitana la construyen como el contraideal. Por ejemplo, históricamente, cuando el modelo virtuoso de ser mujer era la mujer victoriana, abnegada, madre de sus hijos y dedicada al ámbito privado, a la mujer gitana se le representa como una mujer pública, promiscua sexualmente, no subyuga, el estereotipo de Carmen, ¿no? La Carmen de Mérimée, que seguro todas podemos compartir. Una mujer que se dedica al engaño, que con sus artes de engaño consigue prosperar, engañar a los hombres, abusar de los hombres y tener un poder sobre él, ¿no? Esta imagen de la mujer bruja, pública, hipersexualizada, con la que se asocia, bueno, desde la pintura, la literatura, desde la gitanía de Cervantes hasta, bueno, a la Carmen de Mérimée o un montón de pintura, ¿no? Cuando el neoliberalismo necesita crear otro ideal de mujer, en este caso incorporada al mercado laboral, emancipada y con derechos sexuales y reproductivos sobre sus vidas para que puedan trabajar en el mercado, pues como a mediados del siglo XX en el Estado español, o un poco antes, es necesario cambiar el contraideal, ¿no? Y a la mujer gitana se la coloca en esa madre abnegada, vestida de luto, supeditada a los caprichos del marido y caminando un paso por detrás, sin voz propia y en el ámbito de lo doméstico y sin presencia pública, ¿no? Que es seguramente el estereotipo de la mujer gitana que muchas de nosotras pudiera tener a día de hoy, ¿no? Este cambio entre la gitana de luto actual, sometida al marido, y el estereotipo de la Carmen o de la bruja o de la que lee las manos y demás, que ocurre en muy pocos siglos, no es caprichoso. Tiene que ver con un proyecto económico donde la mujer juega un rol diferente y cómo la construcción del racismo se va moldando a las necesidades del orden económico y social. A día de hoy he puesto el ejemplo histórico de las mujeres, pero bueno, todo el discurso del racismo que acompaña las leyes de extranjería y las políticas de fronteras siguen manteniendo estos mismos estereotipos. El racismo, como decía al principio, no es algo externo al orden socioeconómico, sino que es una pata esencial, ¿no? Como la necesidad de colocar en los hombros de las personas que sufren la opresión o la subalternidad o la desigualdad, colocar en los hombros de estas personas la responsabilidad de padecer esta situación, ¿no? En sus propias identidades, sus propias formas de vida, sus propias identidades, sus propias estrategias culturales son el origen de la situación de exclusión o desigualdad que se padece, ¿no? Estos discursos que colocan la responsabilidad en los hombros de estas comunidades es el discurso racista, ¿no? Y no es caprichoso ni sádico, sino que está supeditada a una ordenación de los cuerpos
del trabajo, de la fuerza de trabajo y el valor de las vidas que se necesita para mantener las reglas del juego. Quería hablar un poco más, pero es que he lanzado tantas ideas y os veo ahí expectante a todas. ¿Os parece que hagamos un turnito de palabras y si queréis después lanzo un par de ideas más? A mí me ayudaría, me parece menos frío que seguir hablando. No sé cómo...